A ver, pensemos en esto. Dentro de cada uno de nosotros, ahora mismo, hay una conversación, una comunicación secreta que está influyendo en cómo nos sentimos, cómo pensamos, incluso en la salud a largo plazo de nuestro cerebro. Y lo más curioso es que no está pasando en la cabeza, está pasando en el intestino. Todos conocemos esa sensación, ¿verdad? Esa intuición que parece venir de las entrañas, un sentimiento visceral. Pero, ¿y si esa famosa corazonada fuera mucho más que una metáfora? Pues resulta que es una señal de una conversación biológica real, complejísima, que la ciencia apenas está empezando a descifrar. Bueno, pues vamos a meternos de lleno en esto. La idea de que el intestino y el cerebro se comunican no es precisamente nueva, pero lo que sí es revolucionario es entender que es una autopista de doble sentido increíblemente sofisticada que los científicos llaman el eje intestino-cerebro. El eje intestino-cerebro, o GBA por sus siglas en inglés, es básicamente esta red increíble que conecta los billones de microbios que viven en nuestro intestino directamente con el sistema nervioso central. Ojo, que no es solo que el cerebro le da órdenes al intestino, no. El intestino y todos sus habitantes microbianos le están respondiendo al cerebro constantemente. Y esa respuesta, esa respuesta influye en nuestro humor, en el estrés, hasta en la memoria. Entonces, la pregunta es, ¿cómo viajan exactamente estos mensajes? Pues no es magia, es pura biología. Hay que imaginarlo como una especie de superautopista biológica, con varios carriles que conectan estas dos partes del cuerpo que parecen tan lejanas. Por suerte, la ciencia ya ha logrado mapear las rutas principales de esta red de comunicación. Vale, este diagrama puede parecer un poco abrumador, y la verdad es que lo es, pero muestra algo fundamental. Si nos fijamos, la microbiota, que está ahí en el centro, se conecta directamente con el cerebro a través de diferentes vías, como ese famoso nervio vago. A primera vista parece un lío, pero en realidad toda esta red se puede simplificar en tres autopistas principales. La primera es el nervio vago. Pensemos en él como un cable de fibra óptica, un cable de datos directo y súper rápido. Luego está el sistema inmunitario. Aquí las células inmunes actúan como mensajeros que viajan por todo el cuerpo. Y finalmente el torrente sanguíneo, que es como un río que arrastra todo tipo de moléculas, hormonas y demás y las lleva directas al cerebro. Juntos, estos tres sistemas se aseguran de que la conversación nunca se detenga. Ok, ya conocemos las autopistas. La siguiente pregunta es lógica. ¿Y cuáles son los vehículos? O sea, ¿qué mensajes se están enviando de un lado a otro? Pues la respuesta está en unas moléculas pequeñísimas, pero con un poder increíble, que se producen en el intestino. Y claro, no hablamos de mensajes de texto, son mensajeros químicos, moléculas que tienen la capacidad de cambiar la química de nuestro cerebro y por lo tanto cómo nos sentimos y cómo funcionamos en el día a día. Primero, los neurotransmisores, nombres que seguro nos suenan, como la serotonina, la famosa molécula de la felicidad. Pues resulta que una parte enorme de ella se produce en el intestino y bajo la influencia directa de nuestras bacterias. Así es, bacterias que ayudan a regular nuestro estado de ánimo. Es alucinante. Luego tenemos los metabolitos. Para entenderlo fácil, son como los desechos que generan nuestras bacterias al digerir la comida. Pero lejos de ser basura, algunas de estas moléculas, como los ácidos grasos de cadena corta, pueden viajar hasta el cerebro y darle instrucciones, como por ejemplo que baje la inflamación. Y por último, un grupo que es clave en toda esta historia, las proteínas que vienen del intestino. Aquí hay de todo, desde enzimas que ayudan a fabricar los neurotransmisores de los que acabamos de hablar, hasta péptidos que nos dicen si tenemos hambre o no. Pero, como vamos a ver enseguida, este grupo también esconde un lado bastante oscuro. Esta imagen resume perfectamente el lenguaje químico de nuestros microbios. A la izquierda vemos cómo crean enzimas para producir esas sustancias que nos hacen sentir bien. En el centro, cómo usan péptidos para influir en nuestra cognición. Pero a la derecha vemos el lado B, las toxinas. Es un recordatorio muy visual de que esta conversación puede tomar un giro, digamos, peligroso. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando esa línea de comunicación se corrompe? ¿Qué ocurre si los mensajes que se envían desde el intestino no son para ayudar, sino para hacer daño? Pues aquí es donde la historia da un giro totalmente inesperado y dramático. Exacto, la conversación puede ser secuestrada, como si unos hackers se metieran en el sistema. Actores maliciosos dentro de nuestro propio intestino que empiezan a enviar mensajes que no buscan el equilibrio, sino todo lo contrario. Pues aquí están los villanos de la historia, los amiloides bacterianos.
Como unas proteínas llamadas curly. Las producen bacterias súper comunes como la E. coli. El problema es que son unas proteínas pegajosas, fibrosas, y lo que es realmente alarmante es que su estructura es increíblemente parecida a las proteínas tóxicas que se acumulan en el cerebro en enfermedades como el Parkinson o el Alzheimer. Y aquí viene el punto crucial, un mecanismo que parece de película de ciencia ficción llamado siembra cruzada. Es una cascada tóxica que empieza en el intestino. A ver, paso a paso. Primero, las bacterias liberan estas proteínas curly. Estas viajan y actúan como una especie de plantilla defectuosa, enseñándole a las proteínas sanas de nuestro cerebro, como la alfa-sinucleína, a plegarse mal. Este error de plegado crea cúmulos tóxicos en el cerebro, y esos cúmulos son, precisamente, el sello distintivo de enfermedades como el Parkinson. Y que nadie piense que esto es pura especulación. La investigación es muy clara, como lo demuestra esta cita. La idea de que una proteína, fabricada por una bacteria en el intestino, pueda iniciar una enfermedad en el cerebro, es, sin duda, una de las revelaciones más impactantes de la neurociencia moderna. Pero la historia no acaba con este panorama tan sombrío, porque si un desequilibrio en el intestino puede ser parte del problema, ¿podría la solución pasar por restaurar ese equilibrio? Y esto nos lleva a una frontera nueva y súper emocionante en la medicina. La gran pregunta que se hacen ahora mismo laboratorios de todo el mundo es esta. ¿Podemos intervenir en esa conversación? ¿Podemos de alguna manera cambiar los mensajes que envía el intestino para proteger activamente nuestro cerebro? Y la respuesta parece que sí. Los primeros resultados son increíblemente prometedores. Miremos esta tabla. Muestra cómo diferentes terapias enfocadas en el intestino están dando resultados reales. Por ejemplo, al dar probióticos, bacterias buenas, a pacientes con Alzheimer se vio una mejora en la cognición. Al dar prebióticos, que es básicamente el alimento de esas bacterias buenas, se redujo la inflamación en personas con Parkinson. E incluso un posbiótico, que es un compuesto que producen las bacterias, protegió a las neuronas en modelos animales. La evidencia es cada vez más fuerte. Cuidar el intestino es literalmente cuidar el cerebro. Así que volvemos al principio, a esa simple corazonada. Resulta que es solo la superficie, la punta de un iceberg de comunicación biológica. Una conversación profundísima que da forma a nuestra salud mental y neurológica de maneras que, sinceramente, apenas estamos empezando a comprender. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta muy potente. Cuando pensamos en el futuro de la salud cerebral, en la lucha contra enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson, quizá la respuesta no esté solo en el cerebro, quizá la clave ha estado ahí todo el tiempo, oculta en esa increíble y compleja conversación que ocurre en nuestro interior.